Hoy voy a enseñarle una nueva serie que se llama Puerto Rico en el siglo XIX. Vamos a estar enseñándoles toda la historia, empezando desde 1800 hasta 1900. Historia que ha estado escondida, que no ha sido enseñada a todo el puertorriqueño y que ustedes necesitan saber. Así que quédense cómodos ahí y pendientes a lo que les voy a enseñar en unos momentos. Y volvemos a los canales de Jornada Inédita. Este es Samuel Rosario y hoy le vengo a narrar sobre la historia que no ha sido contada durante el siglo XIX. O sea, todos esos hechos que no han sido detallados en las escuelas y por los profesores, hoy yo quiero compartírselas con ustedes. Hoy vamos a enseñar el capítulo número 1, porque son varios capítulos, es una historia intensa, todo lo que pasó en el siglo XIX y todas las relaciones que tuvo España con Puerto Rico y Estados Unidos, Cuba y otros países que estuvieron envueltos en este tipo de política tan turbulenta que fue en el siglo XIX. Hoy vamos a empezar desde 1800. Claro, lo que voy a contar de 1800 viene de 1700 de más atrás, pero como no hay tanto tiempo para eso, vamos a empezar desde 1800. Empezando en 1800, Puerto Rico fue una capitanía general. Se llamaba la Capitanía General de Puerto Rico. Se le puso ese nombre desde 1580 y fue una sucursal del Virreinato de España que estaba en México desde el principio de la colonización, desde 1500, y era parte del reino. Puerto Rico fue parte del reino. Era como un tipo, era un tipo de colonia, era un tipo de territorio que está subordinado a la última palabra de lo que dijera la monarquía en España. Exactamente, más o menos lo que se vive actualmente en Puerto Rico. ¿Qué sucede en España en esos momentos de 1800? Pues se estaba cuajando un tipo de guerra, un tipo de confrontación con Francia, porque estaba Napoleón Bonaparte. Y en 1808 dice, empieza la guerra de la independencia española el 2 de mayo de 1808 al 17 de abril de 1814. Es una guerra que hubo donde Napoleón Bonaparte sacó el rey que tenía España en ese momento, que era Fernando VII, y puso el hermano de Napoleón, lo puso en el trono allá en España. Y se formó el salpa afuera, se formó una guerra y muchos estuvieron en contra. Habían dos grupos, dice aquí, donde tropas napoleónicas francesas ocuparon a España instalando en el trono español a José I. Bonaparte, que viene siendo el hermano de Napoleón Bonaparte, hermano del emperador francés. Durante esta guerra hubieron dos bandos, los bandos afrancesados y los patriotas. Fueron estos últimos los que elaboraron la Constitución Española de Cádiz de 1812. Esos dos bandos se dividieron y el bando de los patriotas, que más después le iban a llamar los liberales o los constitucionalistas, fueron los que pusieron la Constitución de Cádiz de 1812, donde tuvo repercusión en Puerto Rico. Puerto Rico se favoreció porque las disposiciones que incluía esa constitución convirtieron a Puerto Rico de capitanía general, un territorio subordinado, a una provincia de España, donde tenía unos derechos. Tengo que decirle que esta constitución no duró mucho. Y más adelante vamos a hablar de eso en los próximos capítulos. Pero en este capítulo vamos a resaltar lo que incluía esa constitución. Nace la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, que es la primera constitución del siglo XIX, allá en España. Los logros de esta constitución se puede ver bien claramente. Número uno fue la libertad de prensa. Antes de eso no existía libertad de prensa ni en España ni en las provincias españolas ultramarinas, como decir Puerto Rico, Cuba y otras
otras provincias, otras virreinatos, no existía eso. Se reconoce los territorios ultramarinos como integrante o parte integrante de España con igualdad de derechos. Ahí, en esa disposición, es que le da a entender a los puertorriqueños que ya se convierten en provincia de España, que ya dejaron de ser una capitanía, un territorio así colonial, que estaba al mando o estaba subordinado a lo que dijera el rey. El sufragio universal, eso es otro beneficio. Derecho de las colonias a tener representación en las Cortes españolas, algo que no tenía. Antes de eso, simplemente lo que dijera el rey o la reina, eso era lo que se iba a hacer. Esta vez, con esta constitución, Puerto Rico tiene el derecho a tener representantes en las Cortes españolas, lo que viene siendo como el Congreso de Estados Unidos, por allá se le llama Cortes españolas. Y Puerto Rico se convierte en una provincia de España. Fueron unos beneficios muy buenos durante el 1812 cuando se instaló eso. Cuando se instaló esa constitución, y es la primera, y Puerto Rico ganó terreno aquí en la vía del progreso desde el punto de vista político, económico y social. Y se ganaron muchas cosas, hicieron que el puertorriqueño de esa época pues se sintiera feliz porque tenía más libertades de lograr más cosas que antes no podía lograr. Claro, eso fue en 1812. Mientras tanto en España, o sea, 1812 en Puerto Rico, o sea, se estaba disfrutando, estaba siendo amparado bajo esa constitución. Volvemos a España. En España, después de 1812, en 1814, el 4 de mayo, el rey Fernando VII abroga la constitución de 1812, porque lo que pasa es que ese rey lo secuestraron y después lo volvieron a soltar. Lo soltaron y lo volvieron a poner en el trono. Sacaron al hermano de Bonaparte y lo volvieron a estar, porque él estaba ahí antes. Y lo sacaron, pusieron al hermano de Napoleón Bonaparte y volvieron y siguieron luchando en esa guerra, pero ganaron los españoles y lo instalaron para atrás. Cuando él llega, encuentran que han hecho una constitución. Y él dice, ¿pero qué es esto? O sea, una constitución, mientras yo estuve en la cárcel, hicieron un salpa afuera ya, hicieron cosas. Y él dijo, no, vamos a sacar esto del medio. Y sacaron y abrogaron la constitución. O sea, en ese momento duró 2 años la constitución de Cádiz. Y eso fue un revés que sufrieron las provincias ultramarinas españolas acá en América. Cuando vino ese señor, que era el rey Fernando VII, abrogó la constitución, la sacó del medio y todos los avances que se lograron en esa constitución fueron cancelados. Puerto Rico volvió de nuevo a ser una capitanía, no tenía derecho a la prensa, estaba bajo el absolutismo, así le llaman el absolutismo. El absolutismo era cuando el rey cubría todo, lo que él dijera, eso es lo que se iba a hacer. Cualquier cosa había que ir al rey y había que ir a unas escalas, unas escaleras así de mando, y eso se tardaba a veces hasta 2 años. Tú tenías un problema de cualquier índole que tenías que tener la aprobación del rey, tú tenías que ir paso por paso, escalón por escalón, ir donde fulano, que era el capitán, después ir donde el gobernador, después ir donde aquel, y después donde, hasta llegar a España, y España hasta llegar al rey. Y si el rey le daba la gana, decía que sí, y entonces volvía de nuevo a bajar por la escalera esa. Y cuando venía a ver, se echaba como 2 o 3 años. Eso es si el rey le daba la gana de aprobarlo. Pero con esta constitución de Cádiz no era así. Ya los puertorriqueños, lo mismo los cubanos, no digo las demás provincias, porque en ese tiempo, en ese momento, se estaban lidiando en Centro y Suramérica las guerras de independencia. La Nueva Granada, que es lo que hoy en día es Colombia, se componía de lo que hoy en día es Venezuela, Panamá y Ecuador. Todos esos terrenos eran la Nueva Granada. Panamá se independizó después de los
de los gritos de independencia, y Ecuador también, y Venezuela, pero todo eso era junto, y eso le llamaban el Virreinato de la Nueva Granada, hoy en día Colombia. Y había una guerra ahí, estaba Simón Bolívar. Y en esos tiempos estaban librándose esas batallas y habían guerra también en Perú por independencia y todo eso. Y el rey, lo mismo la corona, toda la monarquía se llegó a quedar con Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam, porque las perdieron, se independizaron. Y debido a eso empezaron a poner mano fuerte contra esas únicas provincias que le quedaban en ultramar. Ultramar es fuera del territorio principal, que es la península España. Todo lo que es ultramar, todo lo que tiene que va más allá del Atlántico, eso le llamaban ultramar. Esos territorios ultramarinos, que eran Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam, eran los que quedaron, los últimos territorios que le quedaron a España. Y para no perderlo, amenazaron y tuvieron bajo una bota totalitaria y un régimen militar para que no hicieran ni el más intento, ni el más mínimo intento de independizarse. Porque si lo hacían, iban a caer presos o iban a ser desterrados. Más adelante les voy a contar un ejemplo de eso de los desterrados. Es que te botaban de la isla. Si tú demostrabas que tenías una idea contraria al rey, te sacaban de la isla o te metían preso. Así de sencillo. Y de ahí viene la teoría de que Puerto Rico fue la única provincia que no se quiso independizar de España. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a llevar lo contrario. Si yo decía lo contrario, no, yo estoy en contra del rey, ¡pum!, me sacaban de la isla, me metían en un barco y me sacaban, como se lo hicieron a Betance, como se lo hicieron a Segundo Ruiz Belvi y a otros más, a otros compatriotas más. Por lo tanto, tú no puedes medir eso y decir que Puerto Rico era la última provincia que fue fiel a España, porque es que no había un consenso que sea sincero en aquella época. No hubo un consenso que dijera, sí, nosotros nos podemos quedar con España porque amamos a España. No, no lo hubo. Lo que hubo fue una bota de represión. Y cuando tú estás bajo una represión es bien difícil sacar la verdad de ti por miedo a una represalia por parte del gobierno. Y eso fue lo que pasó. Pues los dejo aquí. Este es el capítulo número 1 de 1800 a 1814. Se lo voy a resumir. A principios de 1808 a 1814 hubo una guerra en España, la guerra de independencia entre Francia y España, donde Napoleón secuestró a Fernando VII y puso a su hermano en el trono allá en España. Y siguieron peleando y peleando hasta que ganaron, sacaron al hermano, los españoles sacaron al hermano de Bonaparte y restituyeron para atrás al rey Fernando, al rey VII. Fernando VII. Y cuando llegó para atrás, durante ese periodo que estuvo secuestrado, que estuvo fuera del reino, los libertadores o los patriotas pusieron y crearon una nueva constitución, que es la Constitución de Cádiz de 1812. Esa tuvo efecto en las últimas provincias que no se habían revolucionado, que era Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y tuvo efectos buenos, que son los que lograron durante la implementación de esta constitución, que viene son libertad de prensa, reconocer a los territorios ultramarinos como parte integrante de España, sufragio universal, el derecho de las colonias a tener representación en las cortes y convertirse en una provincia de España. Antes era como dije anteriormente, una capitanía general, o sea, un territorio, una sucursal del Virreinato de España allá en México. Luego, en 1814, cuando liberan al rey Fernando VII, rey Fernando se dan cuenta que habían hecho unos cambios y habían hecho causa y habían creado una constitución y era otra España a como él la dejó. Dijo, espérate, esto no puede seguir así. Aquí es que mando soy yo, no una constitución. Y abrogó la constitución de Cádiz, la sacó y aquí voy a seguir. Y implantó para atrás el absolutismo. El absolutismo es que el rey es lo que manda, la monarquía es lo que dice, lo que digan ellos, los reyes, la burguesía, y eso se va a hacer. Y es que no, se va a acatar las consecuencias.
Y todos los derechos que se ganó en la Constitución de Cádiz se perdieron. Se perdieron para Puerto Rico, para Cuba, para Filipinas y para todos esos territorios ultramarinos. Así que quédese pendiente por Jornada Inédita, que en la próxima voy a contarle lo que pasó después de 1814 en Puerto Rico y en España con referente a este nuevo capítulo que viene siendo el Puerto Rico del siglo XIX. Así que los veo en el próximo capítulo. Nos vemos y Dios le bendiga.